El pasivo corriente o pasivo circulante es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto plazo. Las partidas del pasivo corriente son entonces tanto los proveedores y otros acreedores, como la deuda financiera a corto plazo. El pasivo corriente forma parte del pasivo de la empresa, donde vamos a encontrar todas las deudas y obligaciones que ha contraído la empresa. Este pasivo se divide en pasivo corriente y pasivo no corriente, las deudas y obligaciones que tiene la empresa a largo plazo. El pasivo corriente supone una fuente de financiación para la empresa, ya que normalmente son préstamos que se han solicitado para hacer frente a las actividades de la empresa. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. 1. Se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad. 2. Mantenga fundamentalmente para negociación. 3. Deba liquidarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha del balance, o todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes. El pasivo corriente se estructura de la siguiente manera dentro del balance de una empresa y se compone de las siguientes cuentas según el Plan General de Contabilidad. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. Provisiones a corto plazo, deudas a corto plazo, deudas con empresas del grupo y asociados a corto plazo, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, y por último, periodificaciones. Algunos pasivos corrientes, tales como las cuentas comerciales a pagar, y otros pasivos devengados, ya sea por costes de personal o por otros costes de explotación, formarán parte del capital circulante utilizado en el ciclo normal de explotación de la entidad. Otros tipos de pasivos corrientes no se cancelan como parte del ciclo normal de explotación, pero se liquidarán dentro de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio sobre el que se informa, o se mantienen fundamentalmente con propósitos de negociación. Si una entidad tuviera la expectativa y, además, la facultad de renovar o refinanciar una obligación, al menos durante los 12 meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa, de acuerdo con las condiciones de financiación existentes, clasificará la obligación como no corriente, aun cuando de otro modo sería cancelada a corto plazo. No obstante, cuando la refinanciación o renovación no sea una facultad de la entidad no tendrá en cuenta el potencial refinanciación de la obligación, que se clasificará como corriente. Cuando una norma sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la norma concreta. En la NIF se establecen políticas contables sobre las que el IASB ha llegado a la conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevantes y fiables sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables. Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativa. Sin embargo, no es adecuado dejar de aplicar la NIF o dejar de corregir errores, apoyándose en que el efecto no es significativo, con el fin de alcanzar una presentación particular de la posición financiera, rendimiento financiero o flujos de la efectividad de la entidad. El objetivo de esta norma consiste en establecer bases del pasivo corriente con propósito de informar, para el fin de asegurar que sean comparables tanto con los estados financieros de su entidad. Normativas pasivos corrientes. El objetivo de esta norma consiste en establecer bases del pasivo corriente con propósito de informar, para el fin de asegurar que sean comparables tanto con los estados financieros de su entidad. Esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo aquellas pertenecientes al sector público. Las entidades que no persigan finalidad lucrativa, ya pertenezcan al sector privado o público, o bien a cualquier tipo de administración pública, si desean aplicar esta norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso de cambiar las denominaciones de los estados financieros. Reconocimiento pasivos corrientes. Se reconoce un pasivo corriente cuando la entidad se convierte en una parte del contrato y queda obligada a pagar. El impuesto corriente es el que sale de acuerdo a las normas tributarias vigentes. Los pasivos corrientes son obligaciones o deudas que la empresa tiene con terceras personas, es decir,
con personas externas a la empresa. En un determinado momento del tiempo pueden entenderse como el monto de los derechos que terceros tienen sobre la empresa. Los pasivos en que se vaya a incurrir como consecuencia de un compromiso en firme para comprar o vender bienes o servicios no será un objeto de reconocimiento, según el criterio que se está describiendo, hasta que al menos una de las partes haya ejecutado el acuerdo, de tal manera que tenga derecho a recibir un activo o esté obligada a entregar un activo. Tratamiento contable. El tratamiento contable de los instrumentos financieros es donde se centran las principales novedades del nuevo Plan General de Contabilidad. En concreto, se presenta un análisis detallado de la valoración y contabilización de los pasivos financieros en el PGC para pymes, incluyendo los contratos financieros particulares y los instrumentos de patrimonio. Presentación. La presentación de los diferentes conceptos del pasivo a corto plazo dentro del balance general deberá hacerse tomando en cuenta tanto la agrupación de pasivos de naturaleza semejante como las condiciones de exigibilidad y la importancia relativa de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se observan algunas reglas. La primera de ellas considera que es importante presentar por separado las deudas a favor de proveedores por la adquisición de los bienes o servicios que presentan las actividades principales de la empresa. Estos saldos deberán incluir los fletes, gastos de importación, comisión, almacenaje, desalmacenaje, manipuleo, etc., en que se haya incurrido y estén aún pendientes de pago. Por su parte, los pasivos que representan financiamiento bancario a corto plazo, como por ejemplo los sobregiros bancarios, deberán presentarse por separado. En cuanto a lo relacionado con la porción circulante del pasivo a largo plazo, deberá presentarse también por separado. Este método resulta importante para fines de información acerca de las políticas financieras de la empresa. Revelación. Se basa en reglas y son: la existencia de pasivos de importancia en moneda extranjera, indicando de qué moneda se trata. Restricciones. Garantías. El pasivo a largo plazo se muestra con el detalle necesario. La porción de financiamiento aún no dispuesto y sus obligaciones. En el caso de obligaciones emitidas, informar las características. Descripción general del convenio financiero. Los incumplimientos de la cláusula de contratos de crédito a largo plazo y así como sus efectos. Descripción de las transacciones de extinción de pasivos cuya ganancia o pérdidas han sido calificadas en partidas especiales, identificando, cuando sea posible, el origen de los fondos usados en la extinción. Conclusiones. Como dijéramos al inicio de este trabajo, no pretendemos realizar un análisis pormenorizado y exhaustivo e interpretación de toda materia que nos brinde información sobre la estructura de financiamiento de la empresa. Simplemente, nuestro objetivo fue enumerar las herramientas y los medios con que cuenta un profesional en el área para obtener conclusiones válidas para tomar las decisiones. Nuestra intención fue enfocar este tema desde el punto de vista de su validez incuestionable e incalculable. Conclusiones. Como dijéramos al iniciar este trabajo, no pretendemos realizar un análisis pormenorizado y exhaustivo e interpretación de todo material que nos brinde información sobre la estructura de financiamiento de la empresa. Simplemente nuestro objetivo fue enumerar las herramientas y los medios con que cuenta un profesional en el área para obtener conclusiones válidas para la toma de decisiones. Nuestra intención fue enfocar este tema desde el punto de vista de su validez incuestionable e incalculable para toda empresa que quiere mantenerse en el tiempo, con éxito en sus resultados y eficiencia operativa. Aprendimos sobre lo que es más allá sobre un pasivo corriente, lo que causa en la empresa, a cómo reconocerlo, presentarlo, la norma del pasivo corriente. Las empresas deben por lo general establecer préstamos a corto plazo para compensar los flujos de efectivo temporales o cubrir los desembolsos inesperados. Este capítulo analiza los diferentes aspectos de la administración de pasivos corrientes, entre estos, pasivos espontáneos y cómo administrarlos de una manera mejor. Así es que llegamos al final de este trabajo y como conclusión no queremos reiterar la importancia del análisis y la interpretación de los estados contables. Queremos así resaltar que las pymes, que conocemos por nuestra experiencia profesional, muchas veces no analizan a tiempo el tema de su estructura de financiamiento, el trabajo con eficiencia para optimizar resultados.